Hey, soy Extravaganza Grotesque y en este vídeo os voy a hablar del subgénero de cine de terror sobre monstruos. Este subgénero del cine de terror es muy amplio, así que lo he dividido en 6 categorías. Os voy a hablar de zombies, vampiros, licántropos, sirenas, colmillos, ya veréis lo que es, y criaturas. Pero antes de empezar, si te gusta el cine de terror, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Los zombies en el cine han sufrido una evolución grandísima desde sus orígenes hasta ahora. El origen de estos muertos vivientes se remonta a unas leyendas de Haití sobre magia negra y vudú, en las que los brujos eran capaces de extraer el alma de los cuerpos para gobernarlos a su antojo. Estas leyendas son una alegoría al miedo que provocaba la esclavitud, ya que el esclavo perdía cualquier tipo de voluntad a manos de su dueño. Por ello, en un principio los zombies en el cine eran cuerpos que de una forma u otra eran traídos de vuelta a la vida para ser manejados a su antojo por esa maligna persona que tenía el poder para traerlos de vuelta. Pero no siempre esos cuerpos tenían que estar muertos. A veces bastaba con que estuvieran dormidos. Este es el caso de la película de El gabinete del Dr. Caligari, de 1920. Película que es además la máxima representación del expresionismo alemán, con esos visuales tan psicodélicos que tiene. A mí esta película me encanta. De hecho, el póster que tengo ahí es de ella. En esta peli, el siniestro Dr. Caligari esclaviza a Cesare, hipnotizándolo por las noches para sembrar el pánico. Durante los años 30 tenemos películas en donde vemos más claramente reflejadas esas antiguas leyendas de vudú, como es el caso de la película de White Zombie. Pero en 1968, George Romero definió las características de lo que es un zombie. Esto lo hizo con la icónica película de La noche de los muertos vivientes. En ella los zombies son una fuerza imparable, pero no hay nadie que los controle. Simplemente vuelven a la vida para comer carne humana. Estos zombies son además los primeros que aparecen en el cine que son contagiosos. Pero bueno, lo bueno es que son bastante lentos y no muy inteligentes. Y aunque en esta película la razón por la que los zombies vuelven a la vida es bastante irrelevante, a lo largo de los años sí que hemos ido teniendo en muchas películas diferentes de zombies diversos motivos, ¿no?, por los que estos zombies vuelven a la vida a por nosotros. Y dependiendo de ello, van a tener unas características u otras y una apariencia física un poco también diferente. Entre las muchas razones por las que los zombies pueden volver a la vida, hay, por ejemplo, sustancias tóxicas, como en la película de The Craziest de 1973, donde los zombies son además violentos y súper crueles. En Return of the Living Dead del 85, son malas prácticas militares las que hacen que estos zombies vengan a por las pobres personas que estaban haciendo una fiesta en el cementerio, y además con estética punk. En Reanimator de 1985 es la excentricidad de un científico lo que hace que tengamos cabezas parlanchinas. Un virus creado por el hombre es el que resucita a toda una oficina en Resident Evil de 2002, y aquí tenemos zombies vestidos de oficina. Yo, si tengo que ser un zombie vestida con la ropa con la que voy a la oficina, o sea, qué horror, prefiero ser un zombie con un vestido, ¿no? Pero ese mismo año además nos trajo otra película en la que una bacteria experimental es la que convierte a la gente en zombie sin tener antes que pasar por la muerte. Directamente contra la bacteria, zombie. Y esta es la película de 28 días después. La tendencia actual es que los zombies sean fuertes, rápidos y violentos, pero lo que nunca cambia, y nunca ha cambiado, son sus ganas de comer carne humana. Brains. ¡Uy, un zombie por aquí! ¡Mira! ¡Saluda, Crypti! Estamos hablando de zombies. Y mi recomendación para este vídeo, Cripta, lo hacemos juntos. Mi recomendación de películas de zombies es Train to Busan, película surcoreana de 2016 en la que los pasajeros de un tren tendrán que enfrentarse a los zombies que se han colado en él. Manuel Blanco Romasanta, nacido en Galicia en 1809, fue acusado de cometer 13 asesinatos y usar la grasa de sus víctimas para hacer los ungüentos que vendía como vendedor ambulante que era. Durante el juicio, Romasanta alegó ser víctima de un hechizo que le hacía convertirse en hombre lobo durante las noches de luna llena. Él decía que esos crímenes habían sido cometidos por su yo lobo y no por su yo humano, con lo cual que él no era culpable. Pero claro, tras un año de juicio nadie
se creyó mucho esta historia de el hombre lobo y acabó siendo condenado a muerte por garrote vil. Al final le cambiaron la condena a cadena perpetua y algunos dicen que murió en la cárcel, pero otros afirman que consiguió escapar y que a día de hoy sigue aullándole a la luna llena por los bosques de Galicia. Todo esto que os acabo de contar puede parecer el guión de una película de hombres lobo, ¿verdad? No. Esta historia de Roma Santa es el único caso documentado de licantropía clínica en España. La figura del hombre lobo en el cine tiene presencia desde muy temprano, siendo el cortometraje de The Werewolf de 1913 considerado el primer momento en el que el hombre lobo hace su aparición en la gran pantalla. Si bien es verdad que algunos detalles en las características de los licántropos han sufrido ligeras variaciones a lo largo de su carrera cinematográfica, las bases generales son siempre bastante parecidas. Persona que se transforma en una criatura que se parece en mayor o menor medida a un lobo, esa transformación es de forma obligada durante las noches de luna llena y suele ser por causas de que le muerde otro parecido o por una maldición. Esta maldición de ser un hombre lobo y la forma en la que la persona afectada pierde control sobre sí misma durante las noches de luna llena representa un poco esa dualidad entre la voluntad y los impulsos que tenemos los seres humanos dentro, además de la dificultad de adaptación a la sociedad que podemos experimentar durante ciertas etapas de nuestra vida. En 1981 se estrenó Un hombre lobo americano en Londres y resultó ser una de las películas más innovadoras en cuanto a maquillaje y efectos especiales. La escena en la que el chico se transforma en lobo es la primera vez que aparece completa en pantalla. Y para poder hacerlo posible tuvieron que usar una combinación de efectos prácticos, maquillaje y técnicas de edición. Esto dejó en shock a los espectadores porque a día de hoy la ves y a lo mejor piensas, va, qué poco realista, se nota, pero de aquella no habían visto nada parecido en pantalla. Y con todo esto, la recomendación que os quiero hacer en este vídeo es una película que no es de hombres lobo, sino de mujer lobo. Cursed, peli del año 2005 en la que Christina Ricci tendrá que enfrentarse a las consecuencias de haber tenido un accidente en coche una noche de luna llena. En el siglo XV existió en Europa del Este un príncipe tan cruel y sanguinario que su historia sirvió como inspiración para dar forma al vampiro más icónico de la literatura y del cine de terror. Vlad Dracula, más conocido como Vlad el Empalador, sembró el terror por la antigua Valaquia, ahora Rumanía, con su gobierno de muerte. Al parecer, Vlad era amante de torturar a gente en su castillo y beberse su sangre, pero sin duda, la hazaña más atroz que cometió fue lo que se conoce como el Bosque de los Empalados. Vlad ordenó talar un bosque entero y con la madera hacer estacas para empalar a más de 20.000 prisioneros turcos en formas geométricas. Cuenta la leyenda que se iba a este bosque a hacer picnic. Irónicamente, Vlad murió a manos de los turcos y cogieron su cabeza, la pusieron en una estaca y la pasearon por Estambul. Estas maquiavélicas hazañas le sirvieron a Bram Stoker para escribir su novela Drácula en 1897. Y aunque no fue la primera novela en presentarnos la figura de un vampiro, sí que creo que puedo decir que es la más famosa. Nosferatu de 1922 fue la primera adaptación de esta novela al cine. La movida es que lo hicieron sin permiso, con lo cual tuvieron que cambiar muchas cosas, entre otras el final. Y yo creo que también esa es un poco la razón por la que Nosferatu asentó unas características sobre los vampiros que luego no fueron tampoco seguidas por otras películas de vampiros. En esta peli el vampiro se llama Conde Orlok y es un ser pútrido, feo, sin carisma, con los dientes y las orejas puntiagudas y obviamente nada aristocrático. Pero el mayor cambio es que el conde Orlok moría si le tocaba la luz del sol. 9 años después, en 1931, Todd Browning creó una película con un vampiro completamente diferente. Interpretado por Bela Lugosi, este Drácula es elegante, carismático, tiene el pelo perfectamente peinado y va súper mega bien vestido. Es que, o sea, este vampiro es... Y con este carisma, el vampiro empieza a popularizarse. Y a finales de los 50, Hammer Horror nos dio una serie enorme de películas sobre vampiros. Sin embargo,
No fue hasta que llegó Drácula de Francis Ford Coppola en 1992 cuando se volvió un poco más a lo que era el vampiro original de la novela de Bram Stoker. En esta peli Drácula no muere cuando le toca la luz del sol, simplemente se debilita. Y además es una mezcla entre criatura monstruosa y ser elegante, motivado siempre por el amor. Esta película es que a mí, me gusta especialmente porque es romántica, es dolorosa, es melancólica, hay vampiros, es fantástica. La figura del vampiro en el cine ha evolucionado muchísimo y a veces sus características han cambiado de forma muy drástica. Pero eso sí, lo que todos los vampiros siempre van a querer es beberse tu sangre. Los 80 nos dieron vampiros conduciendo motos, como en la película de The Lost Boys del 87. Blade de 1998 me creó la necesidad de querer ir a una fiesta techno en la que caiga sangre del techo y aún no lo he conseguido. Así que si alguien sabe de algún tipo de fiesta así, por favor, escribirme. Aunque bueno, si fuera de rock, con sangre cayendo, mejor. Pero si tiene que ser techno, escribidme, ¿vale? Y hablamos. Con Noche de Miedo de 1985 empezamos a sospechar de si nuestro vecino podría ser también un vampiro. Y en Underworld de 2003, los vampiros tienen que enfrentarse a unas criaturas que son protagonistas de otro de mis vídeos. Y voy a dejar ya de decir más títulos de películas de vampiros porque no quiero que se note mucho que a mí este subgénero me encanta. Así que mi recomendación para este vídeo es Only Lovers Left Alive, peli de 2013 que nos presenta a dos vampiros, Eve y Adam, que además de ser una pareja súper sexy, tienen que enfrentarse a la decadencia del paso del tiempo siendo seres inmortales. Si esto no te ha convencido para ver la película, que sepas que estos vampiros hacen polos de helado con sangre. ¿Qué más quieres? Los que llevéis un tiempo por aquí ya sabéis que mi peli favorita fuera del género del cine de terror es La Sirenita. Y es que desde pequeña estoy fascinada con estas criaturas mitad pez, mitad mujer que Christian Andersen utilizó para simbolizar el amor imposible. Sin embargo, las sirenas no siempre fueron un símbolo de amor. En sus orígenes eran criaturas malignas que utilizaban su belleza y sus cantos para engatusar a marineros y comérselos. Realmente considero que este es un concepto muy potente y que ha sido muy poco explorado en el cine de terror. Creo que usando la misma fórmula que Tiburón se podría crear una película super mega guay con sirenas, como gore, con suspense y romántica y con mucha sangre en el mar. Yo en mi cabeza me imagino una trama, a ver si lo consigo explicar. Algo así como que un chico se enamora de una chica, en plan flechazo, amor a primera vista, en algún sitio costero. Entonces este chico le dice a los amigos, oye mira tal, es que esta chica me gusta y nos están invitando, pues yo qué sé, a su casa de la isla de enfrente o algo así, ¿no? Que tengan que ir por el mar. Entonces se va con ella y con las amigas, se quedan obviamente como atrapados en esta casa que está en el mar y por algún motivo pues tienen que ir al mar o, bueno, no sé, en plan, obviamente tiene que haber agua por el medio. Y entonces, claro, empiezan uno a uno a morir, ¿no? Por esta cosa que les acecha desde las profundidades y que al final resulte pues que lo que les estaba acechando era ella, que es una sirena, y con las amigas pues se hacen un banquete, ¿no? De estos chicos. O sea, creo que podría ser un gran peliculón. O sea, por favor, si hay algún productor viendo este vídeo, ponte en contacto conmigo y hagamos esto realidad. Pero bueno, aunque pocas, sí que hay alguna peli de sirena. Y esta primera que voy a mencionar no tiene realmente una sirena, pero tiene una criatura en el agua, así que me la vais a dar por válida. Creature from the Black Lagoon, de 1954. A ver, vale, esto es más una criatura que una sirena, pero un segundo. Esta criatura se enamora de una chica y la quiere llevar a su mundo, ¿no? Quiere que esta chica forme parte de su mundo. La movida es que, claro, la chica no puede vivir debajo del agua, entonces las cosas se complican. Pero es como la sirenita, pero al revés, ¿no? Y perverso. Algo así. Esta película sirvió como inspiración directa a Guillermo del Toro para crear su película La forma del agua de 2017. Y podría decirse realmente que esta película tiene más tintes de cuento gótico que de terror. Pero bueno, cae un poco también dentro de este género. Pero si buscáis una película de sirenas malvadas, os traigo esta recomendación.
Sea Creature, de 2001. Esta peli va sobre un matrimonio que conocen a un marinero en Irlanda y este les cuenta que tiene a una sirena encerrada en su casa, como en un tanque, desde hace muchos años. Entonces, claro, esta pareja primero como que no se lo cree, pero luego les pica la curiosidad y dicen, oye, vamos a ver. Y comprueban que efectivamente tiene a una sirena encerrada en un tanque de agua. Entonces, no se les ocurre otra cosa que decir, vamos a robar a la sirena, nos la llevamos a Estados Unidos y así la exhibimos en plan circo, ¿no? Y nos hacemos de oro. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que meten a la sirena en el barco, pues se dan cuenta de que realmente las sirenas son criaturas muy peligrosas. A veces la vida real es mucho más terrorífica que cualquier película que pueda salir de nuestra imaginación. Y las películas de terror más efectivas son siempre aquellas cuya amenaza es algo que nos podamos encontrar en nuestro día a día. Películas de serpientes que se cuelan en un avión sin tarjeta de embarque, arañas que se mudan a tu piso sin contrato, pájaros que se empeñan en jugar en el parque de los niños o plagas de insectos que te dejan encerrado en casa. También hay gorilas que secuestran a chicas y bueno, así un largo etcétera. ¿Veis por dónde van los tiros de este vídeo, verdad? Películas en las que la amenaza son animales. Animales normales y corrientes, en plan, ay, mira, animalito, qué cookie. Bueno, sí, cuidado, ¿vale? Porque igual te mata. Y dentro de los animales malignos, para mí, las películas que más me gustan son las de tiburones. Y cuando digo que son las que más me gustan, quiero decir que son las que dan más miedo. Porque a mí, Tiburón, de 1975, dirigida por Steven Spielberg, me ha creado el miedo a bañarme en el mar. Y muchos diréis, ay, es un miedo irracional, en plan de los tiburones no atacan tantas veces. Vale, pero esta película ha conseguido realmente meter este miedo dentro de muchos de nosotros, por mucho que sea algo no tan probable que te pase. Pero esta película además tiene otra cosa que es lo que la hace fantástica. Y es que esta película creó también otro tipo de miedo, que es el miedo a la anticipación, el miedo a lo que no ves. Porque por mala o buena suerte, no lo sé muy bien, el tiburón mecánico que crearon para hacer esta película no paraba de fallar. Entonces, en la película de Tiburón solo vemos al tiburón un total de 4 minutos y aún así los tememos. Entonces tuvieron que ingeniárselas para causar ese miedo sin ver explícitamente al tiburón en pantalla. Y lo consiguieron. Y si a día de hoy te pones la película de Tiburón en la comodidad de tu salón y piensas, uy, esta película no da miedo, a mí no me asusta, no es de terror. Vale. La próxima vez que estés en la playa, bañándote en el mar, cuando estés un poco más alejado de la orilla, en ese punto en el que ya tus pies no tocan la arena, en ese momento, vuelve a pensar en la película de Tiburón. A ver qué sientes. Y sabiendo lo mucho que me gustan las películas de tiburones, obviamente en este vídeo os voy a recomendar otra película de tiburones, Deep Blue Sea, de 1999. En esta peli, unos científicos tienen la genial idea de modificar genéticamente a unos tiburones. Y obviamente las cosas se tuercen, pero es que ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Y más teniendo en cuenta que están en una base en mitad del océano. Es que, por favor, peliculón. He reservado el vídeo de hoy para meter películas cuyo antagonista es algún tipo de criatura real o sobrenatural que no entra en ninguno de los vídeos anteriores de esta categoría. Hay muchas pelis en donde el mal o el terror que acecha se personifica de muchísimas formas diferentes. Pensad, por ejemplo, en las criaturas que se esconden en la cueva de la peli de The Descent de 2005, que representan las dificultades mentales al atravesar el duelo por la pérdida de un ser querido. En Jeepers Creepers de 2001, los protagonistas tienen que enfrentarse a una fuerza sobrenatural que viene cada 23 años para alimentarse de carne humana por haber visto algo que no debían. En El Golem de 1920, un rabino crea una criatura y le da vida para proteger a los judíos, haciendo que la criatura sea la que tenga que enfrentarse al mal, que son los humanos. Aquí me vais a permitir que meta también la película de Silent Hill de 2006,
Probablemente muchos estéis pensando, esta película es más terror sobrenatural o a lo mejor encaja mejor en otra categoría, pero yo la he querido incluir ahí porque esta película no solo te mete en una especie como de limbo, sino que además tiene criaturas bastante terroríficas, ¿vale? Recordemos a las enfermeras y un culto oscuro muy extraño. Muchas veces las criaturas extravagantes en el cine de terror se han usado un poco para reflejar la parte malvada de nuestra sociedad, el mal intrínseco del propio ser humano, personificándolo en algún agente externo que nos provoque ese rechazo y miedo al verlo, porque al final es mucho más fácil aceptar un mal externo antes que aceptar que el mal está dentro de nosotros mismos. Pero no solo hay criaturas que quieren, también tenemos ángeles del inframundo que vienen a concederte tus más oscuros deseos de la forma más sangrienta posible. Lo hacen en una película que explora temas como la violencia, la ambición, la moralidad de las personas cuando están sometidas al terror o a la tentación. ¿Os suena esto? Porque es precisamente el argumento de la recomendación que tengo para este vídeo. Hellraiser, película de 1987 dirigida por Clive Barker y basada en su propia novela. Esta película te hace dudar de que exista ninguna línea que separe el dolor del placer y te adentra en el mundo del BDSM de la mano de las criaturas mejor vestidas, para mi gusto, de la historia del cine, los cenobitas, liderados por Pinhead. Sin decir nada más sobre el argumento, solo resaltar que los cenobitas son de las pocas criaturas en el cine que son conscientes de su naturaleza y de la función que desempeñan. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.